Hola, continuando con el temario del curso, hoy vamos a hablar sobre la materia orgánica del suelo. Comparado con los otros componentes del suelo, la materia orgánica es el que está en menor proporción. Sin embargo, este componente es muy importante porque afecta a otras propiedades del suelo. ¿Qué es la materia orgánica? Es la fracción del suelo que consiste de residuos de plantas y animales en varios estadios de descomposición, ¿vale? Y incluye los organismos vivos del suelo y las raíces. Las plantas y residuos orgánicos que están sobre el suelo generalmente se excluyen dentro de la definición o de la definición de materia orgánica del suelo. A pesar de que se encuentra poca cantidad, tiene influencia en propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. En regiones tropicales o en suelos tropicales, la materia orgánica generalmente está entre 1 y 5%. Si tiene el suelo un alto contenido de materia orgánica, generalmente es de un color oscuro. Y si tiene menor cantidad de materia orgánica, o el perfil del suelo tendrá una apariencia más clara. Aquí tenemos en un espacio como es el Kurla, el que según el tipo de uso de suelo que tenga, el contenido de materia orgánica va variando. Aquí tenemos la entrada al portón del Kurla. Aquí tenemos lo que es el bosquecito de San Juan. Vemos que en el bosquecito del San Juan estos suelos tienen alrededor de 4%, un poco más, de materia orgánica. En cambio, aquellas zonas que están detrás del edificio de producción vegetal tienen contenido de materia orgánica mucho menor, en torno al 1-2%. ¿Por qué? Porque son suelos que se aran continuamente. En cuanto a las propiedades en las cuales la materia orgánica tiene influencia, tenemos las físicas, ¿vale? Mejora la estabilidad de los agregados, mejora la infiltración, la aireación, mejora la retención de agua y mejora la porosidad. ¿Vale? Y reduce la densidad aparente, es decir, un suelo con alto contenido de materia orgánica será más liviano. ¿Okay? La pegajosidad de las arcillas también se reduce si es que hay un alto contenido de materia orgánica y eso permite trabajar el suelo con mayor facilidad. También se reduce las costras sobre el suelo, esas capas endurecidas que a veces encontramos no se van a formar si tenemos un alto contenido de materia orgánica. Asimismo, la erodibilidad del suelo se reduce, es decir, la facilidad con que el suelo es erosionado, ya sea por el agua o por el viento, se reduce. ¿Okay? En cuanto a las propiedades químicas en las cuales tiene influencia, tenemos que la materia orgánica es fuente de casi todo el nitrógeno para las plantas, en torno a 5% de toda la materia orgánica es nitrógeno. Además tiene otros elementos como puede ser fósforo hasta un 60%, azufre hasta un 80% y otros elementos. Va a depender mucho del tipo de especie o material orgánico del cual estemos hablando. El humus también influye mucho en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico. Tiene una capacidad de intercambio catiónico mucho mayor que la que tienen las arcillas. También la materia orgánica permite o facilita la materialización de las rocas y los minerales, haciendo que los nutrientes estén disponibles para las raíces. Además, la materia orgánica mejora la capacidad de amortiguamiento del suelo, es decir, una mayor resistencia a cambios de pH. Un suelo con mayor contenido de materia orgánica tiene una mayor capacidad de amortiguamiento. En cuanto a las propiedades biológicas, la materia orgánica provee los alimentos para los organismos del suelo, también mejora la biodiversidad microbiana y su actividad puede ser útil para la supresión de plagas y enfermedades. También mejora el espacio poroso a través de la acción de organismos, lo cual favorece o que mejore la infiltración y se reduzca la escorrentía. En resumen, podemos decir que la materia orgánica es esencial porque provee carbono y energía para los organismos del suelo, retiene y estabiliza las partículas del suelo, reduciendo la erosión, ayuda al crecimiento de los cultivos al mejorar la habilidad del suelo para almacenar y transmitir agua y aire, porque tiene una mayor porosidad,
Almacena y suple nutrientes para los cultivos y organismos del suelo. Retiene nutrientes al proveer capacidades de intercambio catiónico e intercambio aniónico. Mantiene el suelo sin compactarse y con una baja densidad aparente. Entonces la materia orgánica es muy importante porque influye en propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La materia orgánica del suelo viene del aporte de hojarasca o también de animales. También viene del aporte de las raíces tanto vivas como muertas y otros organismos como pueden ser las lombrices. La materia orgánica del suelo hay una parte que se puede ver a simple vista, por ejemplo, materiales gruesos, se puede identificar qué tipo de residuo orgánico es. Sin embargo, hay otra materia orgánica del suelo que no es fácil, que no se puede identificar a simple vista. Sin embargo, sabemos que está en este suelo. La materia orgánica puede ser restituida por adiciones de material orgánico. Esa es una ventaja, porque si el suelo pierde su materia orgánica, por ejemplo, por un mal uso, esa materia orgánica a través del tiempo podemos volverlo a recuperar agregando materia orgánica. La materia orgánica en el suelo es transformada a otros tipos de compuestos orgánicos por los organismos que encontramos en el suelo. Los organismos crean a su vez derivados, residuos y sus mismos tejidos, y estos derivados son alimentos para otros organismos. En el suelo también encontramos una cadena trófica. Los compuestos liberados por un organismo pueden ser usados por otros organismos dentro del suelo. Los factores que controlan la materia orgánica del suelo tenemos el tipo de materia parental, principalmente en lo relacionado a la textura del suelo. Un suelo de textura arenosa tendrá menor contenido de materia orgánica comparado a un suelo de textura arcillosa. Esto tiene que ver con el área superficial que tienen ambos tamaños de partículas. También el clima influye. Lugares con adecuada temperatura y humedad tienen una mayor cantidad de materia orgánica. Estos son regiones templadas. En cambio, en regiones tropicales el contenido de materia orgánica es menor, como vamos a ver más adelante. También los materiales parentales que no hayan perdido sus nutrientes debido a la excesiva lixiviación mantendrán un mayor contenido de materia orgánica en el suelo. Otros factores tenemos las prácticas de manejo de cultivos, como por ejemplo el manejo de los residuos. Si se queman los residuos, quedará menos materia orgánica en el suelo. Si el suelo se laborea intensamente o muy seguido, quedará menos materia orgánica en el suelo. También otro factor tenemos la producción de materia seca o biomasa. La materia orgánica aumenta cuando aumenta la materia seca, asumiendo que la materia orgánica, esa biomasa, se descomponga sobre el suelo. Y por último tenemos otro factor importante, la pendiente del terreno. Lugares inclinados generalmente tendrán menor contenido de materia orgánica comparado a terrenos más planos, ¿vale? Hablando de una misma zona o de una misma región. El suelo es un componente muy importante de materia orgánica, en este caso de carbono. Los suelos contienen alrededor del doble de carbono que lo que tiene la atmósfera. La vegetación tiene menos carbono que lo que tiene el suelo. Generalmente no prestamos mucha atención al rol que juegan los suelos como almacén de materia orgánica o de carbono, ¿vale? Pero sin embargo es un componente muy importante. ¿Cómo se mide la materia orgánica? La materia orgánica generalmente se mide en el laboratorio como carbono orgánico, ¿vale? A través de métodos analíticos. La materia orgánica se estima que tiene un 58% de carbono orgánico, ¿vale? En realidad anda entre un 40 a un 70%, pero este valor de 58% es un valor estándar que usan muchos laboratorios, y el restante serán otros elementos como el nitrógeno, ¿vale? Que representa alrededor del 5%, como ya lo he dicho antes.
Para obtener el valor de materia orgánica, se multiplica el valor de carbono orgánico, que se determina por estos métodos analíticos, por un factor de 1.724. Por ejemplo, si en el análisis nos dice que tiene un contenido de carbono orgánico de 2%, entonces este valor tenemos que multiplicar por este factor de 1.724, ¿vale? Y esto da un valor de 3.4% de materia orgánica. ¿En qué regiones del mundo habrá más carbono orgánico? Como he dicho antes, las regiones más templadas, más frías, son las que tienen los mayores contenidos de materia orgánica, consecuentemente de carbono orgánico en el suelo. En cambio, lugares o regiones tropicales tienen menor contenido de materia orgánica y carbono orgánico en el suelo. Por ejemplo, un suelo agrícola en una región tropical, al inicio de esta presentación mencioné que tenía entre 1 y un hasta 5%. Entonces, en estas regiones tropicales, aunque hay mucha biomasa, vemos muchos bosques, mucha vegetación, sin embargo, debido a la alta temperatura y a la alta precipitación, en el suelo no queda mucha materia orgánica. En cambio, en las regiones más frías, más templadas, aunque la producción de biomasa es menor, sin embargo, la temperatura y la menor precipitación hacen que se conserve esa materia orgánica y se vaya acumulando en el suelo. El procedimiento analítico muy común que se usa es el procedimiento de Walkley-Black, que fue propuesto en 1934. ¿Vale? Este procedimiento también llamado el método de oxidación húmeda por dicromato de potasio. Básicamente, en este procedimiento consiste en que el carbono orgánico es oxidado por el ion dicromato. Okay. Aquí tenemos Erlenmeyers y vemos que estas muestras tienen diferentes colores, desde colores naranjas hasta colores un poco más café, más oscuros. ¿Sí? Lo que ocurre es una reacción entre el carbono de la materia orgánica con el dicromato, con el ion dicromato. ¿Okay? Posteriormente se hace una titulación utilizando sulfato de amonio y hierro. ¿Sí? Entonces lo que se mide es el volumen de hierro que se usa. Es decir, que si en la solución quedó mucho dicromato, ¿sí? Entonces vamos a usar en la titulación una mayor cantidad, un mayor volumen de hierro 2. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué hubo una mayor cantidad de dicromato en la solución? ¿Por qué? Porque ha habido una menor cantidad de materia orgánica. ¿Sí? Entonces, esas son las relaciones que se establecen. Y posteriormente, usando las fórmulas propuestas por este procedimiento, se procede a calcular el carbono orgánico que tiene esa muestra de suelo. La muestra de suelo que se utiliza, la cantidad de muestra de suelo que se utiliza generalmente es 0.5 o 1 gramo de suelo, según el contenido de materia orgánica que tenga un suelo. La fracción activa de la materia orgánica representa alrededor entre el 10 al 30% de la materia orgánica. Esta es la fracción también llamada lábil, es la materia orgánica fresca, materia orgánica que es responsable de mantener o alimentar a los organismos del suelo. Es lo que los organismos del suelo van descomponiendo, ¿okay? Para obtener nutrientes y para obtener energía. Esta fracción activa es muy susceptible a las prácticas de manejo. Por ejemplo, aquí vemos que están arando el suelo, entonces esta materia orgánica lábil o fracción activa es muy susceptible a perderse. Y el otro porcentaje, el restante, es la fracción inactiva, que es el humus. Representa entre un 70 a un 90% de toda la materia orgánica del suelo. Los elementos constituyentes de la materia orgánica forman está formado por carbohidratos, por proteínas, aminoácidos, grasas, celulosa, ligninas, ceras, taninos, vitaminas,
ácidos orgánicos o hormonas. Los diferentes tipos de compuestos orgánicos son los que constituyen la materia orgánica del suelo. En cuanto a la velocidad de descomposición, tradicionalmente se considera que las proteínas, los azúcares y los almidones se descomponen muy rápidamente. En cambio, aquellos materiales orgánicos que tienen celulosa, lignina, grasas, aceites, ceras, resinas, se descomponen más lentamente. Eso es cierto, sin embargo, hasta un cierto punto. Investigaciones relativamente recientes indican que también que el tiempo de residencia, el tiempo que va a durar un tipo de compuesto orgánico en el suelo, va a depender también de la ubicación que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos estos agregados del suelo. Si el compuesto orgánico está bien protegido dentro de un agregado, dentro de un PED del suelo, lo cual indica que los organismos del suelo no van a poder acceder a ese compuesto, entonces ese compuesto, aunque sea proteína o puede ser un carbohidrato, pueda permanecer mucho tiempo. En cambio, una lignina, pero que está en la superficie del PET, será fácilmente atacado por los organismos. Entonces, depende también tanto del tipo de compuesto que es, pero también depende de la ubicación de ese compuesto dentro del suelo. El tiempo de residencia, según el tipo de materia orgánica, puede ser corto, ¿vale?, de 1 a 5 años, si es una materia orgánica lábil, de 20 a 40 años, si es una materia orgánica de lenta descomposición, ¿vale?, o por ejemplo materiales bien protegidos dentro de un PET, y materiales orgánicos que son bastante estables, que pueden durar hasta miles de años. Es una materia orgánica muy resistente. Por ejemplo, el carbón que se usa para las barbacoas puede durar muchos siglos en el suelo. La tasa de descomposición de la materia orgánica depende de varios factores. Va a depender, ¿vale?, como la descomposición es llevada, recordemos, por organismos del suelo, entonces va a depender de la disponibilidad de oxígeno, de la temperatura, de la humedad, del área superficial del material. Mientras más pequeño, fácilmente será atacado por los organismos del suelo. Va a depender de su grado de resistencia o recalcitrancia debido a su estructura química. Y también va a depender de la relación carbono-nitrógeno, ¿vale?, es decir, la relación de cantidad de carbono comparada a la cantidad de nitrógeno que tiene ese material orgánico. La descomposición de la materia orgánica es resultado de dos procesos paralelos muy importantes, que son la mineralización y la humidificación, ¿vale? Los residuos orgánicos, según las condiciones ambientales, pueden seguir dos procesos, dos caminos. Uno es la mineralización, ¿vale? La mineralización es la transformación de materia orgánica a formas iónicas, por ejemplo CO2, agua, amonio, calcio, magnesio, potasio y otros nutrientes, ¿vale? Transformación de formas orgánicas a formas inorgánicas. Y el otro camino que puede seguir es que haya humidificación para producir finalmente lo que es el humus. ¿Okay? Estos dos procesos continuamente están ocurriendo dentro del suelo. ¿Vale? Aquí tenemos estas plantas. Estas plantas absorben nutrientes, ¿vale?, nutrientes solubles o que están en la solución, en la solución suelo, absorben, ¿vale? Una vez que la planta muere, esta materia orgánica se descompone y se incorpora gradualmente en el suelo. En el suelo es desdoblado, fragmentada por los organismos del suelo y el área superficial de estos compuestos, de esta materia orgánica, va aumentando porque se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Okay? Este proceso es la mineralización. ¿Okay? Transformación de formas orgánicas a formas inorgánicas. Paralelamente tenemos la humidificación, como lo he mencionado
anteriormente, que termina en la producción de humus. Esos son dos procesos que continuamente están ocurriendo dentro del suelo, ¿okay? La mineralización y la humificación. Por ejemplo, entonces los constituyentes de la materia orgánica son sometidos a transformaciones en cuanto al nitrógeno, que es un nutriente muy importante para los cultivos. Lo que va sufriendo en cuanto a cambios se puede mirar en este diagrama, ¿vale? Tenemos la materia orgánica, ¿vale? Tenemos que el nitrógeno orgánico es transformado a formas iónicas, como es el amonio o el nitrato, ¿vale? A este proceso conocemos como mineralización. La nitrificación es la transformación del amonio a nitrato, ¿okay? Las formas en cómo las plantas absorben nitrógeno a partir de la solución suelo son en forma de nitrato o en forma de amonio, ¿vale? Son absorbidas por las raíces de las plantas, ¿okay? Sin embargo, estos dos iones también pueden ser consumidas por los organismos de los suelos, del suelo, como son las lombrices, bacterias y otros, ¿vale? A ese proceso se conoce como inmovilización. Es la incorporación de esos nutrientes dentro del organismo ¿okay? Se dice inmovilización porque no está disponible para la planta, porque está el nutriente dentro del organismo. Cuando el organismo muera, nuevamente se liberará y podría estar disponible para las raíces. El amonio puede convertirse a gas amoníaco, ¿vale? A este proceso se conoce como volatilización. En cuanto al nitrato, puede convertirse a gas N2 o gas óxido nitroso, ¿vale? En condiciones anaeróbicas. Esto ocurre en condiciones anaeróbicas y a este proceso se conoce como denitrificación. ¿Okay? ¿En qué regiones del mundo habrá más nitrógeno orgánico? Al igual que con el carbono que hemos visto anteriormente, vemos que las regiones más templadas tienen mayor contenido de nitrógeno en el suelo. ¿Por qué? Porque tienen mayor contenido de materia orgánica. En cambio, regiones tropicales tienen un menor contenido de nitrógeno en el suelo. ¿Okay? La mineralización, como le he dicho antes, es la descomposición o oxidación de compuestos orgánicos presentes en la materia orgánica a formas o iones que pueden estar disponibles para las plantas. Ocurre primero una ruptura física y bioquímica de tejidos con liberación de CO2 y energía. Primero se desintegran en proteínas, carbohidratos, luego estas continúan siendo atacadas por los organismos del suelo, liberando finalmente iones como amonio, CO2, ¿ve? Y otros elementos como el calcio, magnesio y potasio, ¿ve? La mineralización es un proceso biológico, es decir, es facilitada por organismos del suelo. La tasa de mineralización varía o va a depender con la temperatura, la humedad y cantidad de oxígeno en el suelo, porque los organismos que facilitan este proceso necesitan tener condiciones adecuadas para trabajar. La mineralización óptima ocurre entre 20 y 35 grados centígrados de temperatura del suelo, bien aireados y húmedos. ¿Vale? Tenemos nuevamente la ilustración de la transformación de nitrógeno orgánico a formas inorgánicas, amoníaco, amonio y posteriormente, aquí me faltó poner del nitrato y finalmente el nitrato. La inmovilización, como lo he mencionado antes cuando explicaba en el esquema, es la conversión de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos, ¿vale? Gracias a la acción de los organismos. Los organismos del suelo compiten por nutrientes en el suelo, ¿vale? Por ejemplo, el amonio o el nitrato son absorbidas por los organismos del suelo, ¿vale? Entonces son inmovilizados, no están disponibles, por ejemplo, para esta planta de maíz, ¿vale? Temporalmente. Cuando el organismo muera, entonces posiblemente ese nitrógeno estará disponible para que sea absorbida por la raíz de la planta. Todos los seres vivientes requieren nitrógeno,
Por tanto, los organismos no son la excepción, ¿vale? Y compiten con los cultivos por nutrientes, ¿vale? Como por ejemplo el nitrógeno, como ya lo he dicho anteriormente, ¿okay? Entonces, los organismos, ¿vale?, utilizan formas iónicas, en este caso amonio, nitrato, y lo incorporan dentro de su organismo, ¿vale? Otro proceso que ocurre en cuanto al nitrógeno es la nitrificación, ¿vale?, que es el proceso de transformación de amonio a nitrito y posteriormente a nitrato. Y este proceso también es llevado a cabo por organismos del suelo. Hay unas bacterias que facilitan que estos procesos ocurran. Estas bacterias trabajan mejor cuando la temperatura del suelo es mayor a 20, cuando el pH del suelo es 5.5 a 7.5, cuando hay suficiente humedad y el suelo está bien aireado. La acumulación de nitrito en el suelo puede ser tóxico para las raíces de las plantas. Otro proceso importante que ocurre es la humificación. Los anteriores eran parte de la mineralización. Luego tenemos la humificación, que es el paso final de la degradación de materia orgánica, lo cual es básicamente la disociación de moléculas de gran peso molecular a complejos coloides amorfos, que contienen grupos fenólicos. Estos complejos amorfos coloidales es lo que se conoce como el humus. El humus estable contribuye poco con nutrientes para las plantas, no es una fuente importante de nutrientes. La materia orgánica lábil sí lo es, pero el humus en menor medida en cuanto a liberación de nutrientes. Sin embargo, el humus juega un rol muy importante en la estructura del suelo y en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Ese es el rol más importante del humus en el suelo. Al polimerizarse, los compuestos orgánicos se vuelven menos solubles y más estables, formando nuevos compuestos que forman el humus. El humus es altamente coloidal, es decir, que es de un tamaño microscópico muy pequeño, ¿okay?, de color negro, amorfo y no cristalino. Su área superficial y capacidad absortiva es mucho mayor que el de las arcillas. El área superficial del humus es mucho mayor que el de las arcillas. Repitiendo un poco, la mineralización y humificación ocurren en forma simultánea, compleja e interrelacionada. Las clases de organismos activas en el proceso de descomposición están relacionadas con la naturaleza química de los residuos orgánicos. Tendremos abundancia o escasez de diferentes organismos según el tipo de residuos orgánicos del cual estemos hablando. Podemos tener organismos que sean nitrificantes, amonificantes, también de las condiciones del suelo, por ejemplo, de la disponibilidad de oxígeno, de la temperatura, del pH. Según estas condiciones, habrá la presencia de un tipo u otro tipo de organismos en el suelo. Las bacterias y hongos son los descomponedores más dinámicos de materia orgánica en el suelo y son ayudados por otros organismos como son los actinomicetos, algas, algunas lombrices, insectos, nematodos que pueden haber en el suelo. Entre las bacterias y los hongos, los más importantes son las bacterias. ¿Okay? Las bacterias y hongos trabajan óptimamente en suelos húmedos y temperaturas alrededor de 35 y suelos con un pH cercanos al neutro. Los hongos toleran también pHs más ácidos y sequías, pero son menos efectivos que las bacterias en la descomposición de la materia orgánica. La mayoría de los organismos del suelo necesitan, al igual que las plantas, nitrógeno y otros nutrientes para su energía, así como oxígeno libre. La concentración de nitrógeno es la que más controla la velocidad de descomposición de la materia orgánica en el suelo. El nitrógeno es utilizado para formar proteínas, ¿vale?, por parte de los organismos del suelo.
Entonces los organismos compiten por el nitrógeno en el suelo con las raíces. Ahora hablaremos de la clasificación del humus. Hay dos tipos de clasificación de humus del suelo. Una clasificación es la clasificación morfogenética. Podemos distinguir tres tipos de humus: el humus mor, el moder y el mul. ¿Vale? Estos tres tipos de humus no necesariamente tienen que ocurrir al mismo tiempo en un mismo suelo. ¿Vale? El humus mor, también llamado humus crudo, es un humus, es una materia orgánica muy pobremente humificada. Se presenta en suelos que tienen un horizonte O bien desarrollado, con una escasa actividad biológica. Casi no hay organismos que lo descompongan. No tiene horizonte A en este tipo de en suelos que tienen este tipo de humus. ¿Por qué? Porque hay una menor presencia de organismos. Suele abundar en suelos en medios ácidos, sobre todo, por ejemplo, en aquellos suelos que tienen presencia de vegetación de coníferas. La relación carbono-nitrógeno es elevada, frecuentemente una relación de 25 a 1, es decir, 25 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. El siguiente tipo de humus es el humus moder. Es un humus más humificado que el anterior. La humificación en este caso supera a la mineralización, con una poca actividad de lombrices y más actividad de artrópodos. Se suele presentar en suelos ácidos entre 4 a 5 y en climas fríos y secos. La relación carbono-nitrógeno de este tipo de humus está entre 16 a 25. Y el tercer tipo de humus es el humus mul. Es un humus bastante, mucho más humificada que los anteriores, ¿vale? Producido en un hábitat activo, es decir, con una gran presencia de organismos en el suelo. Tiene pH neutro. La relación carbono-nitrógeno de este tipo de humus 10 a 1, que se presenta generalmente en vegetación de caducifolias o en suelos con cultivación. En un suelo que tenga este tipo de humus generalmente tiene un horizonte A bastante profundo. Los suelos con humus mul son suelos fértiles porque los nutrientes están disponibles, porque hay mayor circulación continua entre el suelo y la planta y viceversa. Otro sistema de clasificación de humus es según la composición química. Según la composición química, la fracción de humus la podemos clasificar en tres tipos: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y las huminas. Los ácidos fúlvicos es la fracción de humus que es soluble en agua en todos los valores de pH. El color generalmente es de color amarillo claro a amarillo café. En cuanto a los ácidos húmicos, es la fracción de humus que es soluble en agua, excepto para pHs menores a 2, ¿vale? Para pHs menores a 2 ya no son solubles. Comúnmente son de un color oscuro a negro. Y por último tenemos la humina. Es la fracción de humus que no es soluble en agua en ningún valor de pH y que solamente puede ser extraído con una base fuerte, como puede ser el hidróxido de sodio. Tiene una coloración negro, ¿vale? Las huminas son de color negro. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen de microscopio con una resolución de 10 micrómetros, ¿vale? del ácido húmico, ¿vale? De la apariencia que tiene este tipo de ácidos húmicos. Aquí tenemos una comparación entre los tres tipos: ácido fúlvico, ácido húmico y las huminas, ¿vale? Entonces, en cuanto al peso molecular, contenido de carbono, oxígeno, ¿vale? En cuanto a su solubilidad, vemos que en cuanto a peso molecular, el ácido fúlvico es menos complejo, tiene menor peso molecular que la humina, que es mucho más complejo, tiene un peso molecular muchísimo mayor. En cuanto al contenido de carbono, lo mismo, la humina, ¿vale? Tiene un mayor contenido de carbono que los ácidos fúlvicos. En cuanto a la solubilidad es más insoluble la humina que el ácido fúlvico. En cuanto al color,
Como he dicho antes, los ácidos fúlvicos tienen un color de color más amarillos, los ácidos húmicos de un color café, gris, y las huminas de un color oscuro, negro. La proporción de estos tres tipos de humus varían según el tipo de suelo. Tenemos diferentes órdenes de suelos. Un suelo molisol, por ejemplo, vemos que tiene una proporción equitativa entre el ácido húmico, el ácido fúlvico y las huminas. En cambio, un suelo del orden espodosol lo que tiene más es ácidos fúlvicos y menos cantidad de huminas y menos cantidad de ácidos húmicos. Entonces, según el tipo de suelo, estos ácidos van cambiando en proporción. Lo mismo podemos decir en cuanto al uso de suelo. Por ejemplo, en una pastura, citado por este autor, Stevenson, podemos encontrar que predomina los ácidos húmicos, en cambio en un suelo de bosque predomina los ácidos fúlvicos. Son también dinámicos en cuanto a la cantidad de que encontramos de cada uno de estos en los suelos. Por tanto, tenemos claro que el humus es predominantemente una mezcla de ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. El predominio de una u otra forma va a depender del pH del suelo, de las condiciones aeróbicas o anaeróbicas del suelo, del contenido de nitrógeno de los residuos, de la relación de carbono a nitrógeno y de la actividad de los organismos del suelo. La variación de materia orgánica en el suelo generalmente es mayor en los primeros centímetros del suelo. En los primeros centímetros del suelo vamos a encontrar mayor contenido de materia orgánica y a mayores profundidades va disminuyendo. Es mucho menor a mayor profundidad. Los suelos agrícolas, como he dicho antes, tienen poco contenido de materia orgánica. Puede variar hasta un 5% en las capas más superficiales. Aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a los gramos de carbono por kilogramo de suelo, a mayor profundidad, de los primeros 5 centímetros, encontramos que hay, en cuanto a mayor proporción de carbono, pero a mayor profundidad, va disminuyendo, sin importar qué tipo de cobertura o qué tipo de vegetación es lo que hay en ese sitio. Siempre tiende a ser menor a mayor profundidad, aunque las pasturas generalmente tienden a tener un mayor contenido de materia orgánica a diversas profundidades. Es el gráfico que mostré anteriormente. En cuanto a los suelos del Kurla, suelos del bosque de San Juan, mayor contenido de materia orgánica, y suelos arables cultivadas, menos contenido de materia orgánica. Habría que ver la variación en profundidad en cada uno de estos sitios. Recapitulando en cuanto a la materia orgánica del suelo, entonces, las funciones de la materia orgánica son reducción del impacto de la lluvia, producción de sustancias aglutinantes, mejora la permeabilidad del suelo, es alimento para los organismos del suelo, regula la temperatura, libera nutrientes, eleva el almacén de nutrientes por el alto contenido de capacidad de intercambio catiónico, aumenta la retención de agua por parte del suelo, mejora la capacidad amortiguadora, es decir, resistencia a cambios en el pH del suelo, y le da el color oscuro del suelo. Esto es como el decálogo de la materia orgánica dentro del suelo. Muy importante conocerlo. Miremos algunos de estos. Los residuos orgánicos reducen el impacto de la gota de lluvia. Aquí podemos ver, por ejemplo, un suelo que está desprotegido y un suelo que está protegido. Aquí tenemos la gota de agua. Vemos que hay una mayor escorrentía si el suelo está desprotegido. En cambio, en un suelo con más vegetación hay una mayor infiltración. El suelo está más protegido contra la fuerza del agua. La descomposición de la materia orgánica produce sustancias aglutinantes. Eso es importante para la formación de los agregados del suelo. Si el suelo tiene un alto contenido de materia orgánica, vamos a tener una formación de estructura granular. Muy importante la presencia de estos compuestos para la mejora de la estructura del suelo.
El contenido de materia orgánica tiende a aumentar al aumentar el contenido de arcilla. Hay una relación directa entre el contenido de arcilla y el contenido de materia orgánica del suelo. Los suelos con mayor contenido de arcilla aumentan la posibilidad de formación de agregados. Los macroagregados protegen la materia orgánica de una mayor mineralización por el ataque microbial. El contenido de materia orgánica en suelos arcillosos es generalmente de 2 a 4 veces mayor que en suelos arenosos. Pero en los suelos caoliníticos, que son abundantes en regiones tropicales, tienen menor cantidad de complejos arcillo-húmicos. Las raíces de las plantas, al descomponerse, dejan conductos a través de los cuales penetra el agua y hay una mayor difusión de gases del suelo, lo que favorece el desarrollo vigoroso de los cultivos siguientes. La materia orgánica fresca suministra alimentos para los organismos. Muy importante. En cuanto a la regulación de la temperatura por la materia orgánica, aquí vemos dos suelos, dos parcelas, una parcela con cobertura, que es la curva en verde, y un suelo sin cobertura vegetal, y la temperatura del suelo. Aquella parcela que está con cobertura no presenta mucha variación de la temperatura del suelo. En cambio, aquel suelo que está desprotegida, es decir, sin cobertura vegetal, vemos que a mediodía, 2, 3 de la tarde, la temperatura del suelo aumenta drásticamente. Hay una mayor variación en cuanto a la temperatura del suelo en aquella parcela que tiene que no tiene cobertura vegetal. En cuanto a la descomposición de la materia orgánica, la materia orgánica libera diferentes nutrientes, como hemos visto anteriormente, que pueden ser necesarios estos nutrientes para las raíces de las plantas, pero también para los organismos del suelo. El humus tiene una mayor capacidad de intercambio catiónico. Aquí tenemos esta partícula coloidal como es el humus. El humus tiene cargas negativas en su superficie. Estas cargas negativas permiten que los cationes, como el calcio, el potasio, el hidrógeno, el aluminio, etc., sean retenidos en su superficie y no se vayan a perder fácilmente por efecto del agua, no sean fácilmente lavados. Entonces, a mayor humus, mayor capacidad de intercambio catiónico tendrá ese suelo. El suelo con alto contenido de materia orgánica tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua. Aquí vemos en este gráfico el contenido de materia orgánica en el suelo. Vemos que hay una relación positiva, lineal, entre la materia orgánica y el agua, el contenido de agua disponible en el suelo. Mayor materia orgánica, mayor disponibilidad, mayor retención de agua por parte del suelo. La materia orgánica ayuda a la capacidad amortiguadora del suelo, también llamada capacidad buffer o tampón. Cuando, por ejemplo, se agrega fertilizantes o algún ácido, el pH del suelo no va a cambiar drásticamente si el suelo tiene un alto contenido de humus. La materia orgánica origina colores oscuros en el suelo. Cuando miramos un perfil de suelo que tiene una coloración oscura, sabemos que tiene un mayor contenido de materia orgánica. En cuanto a la relación de carbono-nitrógeno que he mencionado anteriormente, primero siempre se escribe la proporción de carbono y luego la proporción de nitrógeno. Por ejemplo, un material que tenga 25 veces más carbono que nitrógeno. Entonces vamos a decir que la relación carbono-nitrógeno es de 25 a 1. O de una manera más simple, simplemente 25. La manera más común de escribirlo es de esta manera. Por ejemplo, 25 a 1. 25 partes de carbono por cada parte de nitrógeno.
La relación de carbono-nitrógeno es un factor que influye sobre la velocidad de descomposición de la materia orgánica fresca. ¿Okay? La materia orgánica, al descomponerse, provee energía y carbono para los organismos y pasa a constituir células nuevas de los organismos del suelo. Los organismos que descomponen la materia orgánica usan como fuente de energía al carbono, ¿vale? Y utilizan nitrógeno para construir su estructura, ¿vale? Es decir, que los organismos necesitan tanto nitrógeno como carbono. Si existe demasiado carbono en un material orgánico, en un residuo orgánico en el suelo, la descomposición se reduce cuando se usa el nitrógeno. La cantidad de carbono se reduce mientras que el contenido de nitrógeno se recicla. El carbono del residuo orgánico se transforma a CO2 que pasa a la atmósfera. En cambio, con el nitrógeno tenemos que se recicla en el suelo. La descomposición de la materia orgánica es más lenta cuando la relación carbono-nitrógeno del residuo orgánico es mayor a 30. Diferentes materiales tienen diferente relación de carbono-nitrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos el acerín de la industria forestal, que tiene una relación de 442 a 1, ¿vale? Por ejemplo, quiere decir que tiene mucho carbono en ese material. En cambio, otro tipo de material, como por ejemplo puede ser restos de comida, por ejemplo, una relación de 15 a 1. ¿Vale? Entonces, la relación carbono-nitrógeno va a influir en la tasa de descomposición. El acerín, al tener una mayor relación de carbono-nitrógeno, se descompondrá muchísimo más lentamente comparada a los restos de comida, que tienen una relación carbono-nitrógeno mucho menor. ¿Okay? Los suelos agrícolas tienen una relación carbono-nitrógeno generalmente entre un 8 y 14. ¿Okay? Los residuos provenientes de plantas jóvenes y gramíneas, una relación de 18 a 20. ¿Vale? Plantas leñosas, generalmente mayores a 30. Y hemos dicho anteriormente que una relación mayor a 30 a 1 se reduce la descomposición de la materia orgánica. ¿Vale? La relación carbono-nitrógeno disminuye a una mayor descomposición debido a que se pierde carbono en forma gaseosa, en forma de CO2, mientras que el nitrógeno permanece en combinaciones orgánicas. Eso es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a, así como hemos hablado de la relación carbono-nitrógeno, podemos hablar de otro tipo de relaciones entre otros elementos en el suelo, ¿vale? En cuanto a los residuos orgánicos, podemos hablar de una relación de carbono-azufre. ¿Vale? En la relación carbono-azufre, usualmente anda alrededor de 100 a 1. ¿Okay? El azufre inorgánico obtenido en el proceso de la mineralización puede ser absorbido por las plantas o perdido o retenido por la fracción arcillosa. Los organismos del suelo son como ¿qué son? Son todos aquellos que cumplen su ciclo vital total o parcial en el suelo. La actividad de estos organismos va desde la ruptura mecánica hasta la transformación química dentro de la materia orgánica. ¿Okay? Rompimiento físico y transformación química de la materia orgánica. La producción de compuestos mucilaginosos que estabilizan la estructura del suelo. ¿Okay? También en la producción de hormonas, procesos de aminificación, nitrificación y también en cuanto a influyen también en la disponibilidad de fósforo y azufre. ¿Vale? Son algunas de las contribuciones de los organismos del suelo en el suelo. Organismos del suelo podemos encontrar muchos. Tenemos macrofauna y microfauna. Dentro de la macrofauna podemos citar, por ejemplo, los roedores, los insectos, los miriápodos, arácnidos, sin pies, cochinillas, lombrices. Estos van moviendo materia orgánica, residuos orgánicos dentro del suelo.
Se ha encontrado, por ejemplo, en cuanto a las lombrices, hasta una profundidad de 3 metros en el suelo. En cuanto a la microfauna, tenemos, por ejemplo, nemátodos, protozoos y otros organismos que también contribuyen a desdoblar, descomponer la materia orgánica en el suelo. ¿Okay? En este dibujo podemos observar estos diferentes organismos, macro y microorganismos dentro del suelo. ¿Okay? Muy importante. Es un mundo dentro de la superficie del suelo. ¿Okay? Normalmente a veces no vemos o no nos damos cuenta de la abundancia de organismos que puede haber en el suelo. ¿Okay? Los organismos más efectivos en la descomposición de la materia orgánica, como he dicho antes, son las bacterias seguido por los hongos. ¿Okay? Muy importantes. Las bacterias, el grupo más eficiente en la descomposición de la materia orgánica. Estas bacterias intervienen en procesos como procesos de nitrificación, ¿okay? Intervienen también en procesos de oxidación y reducción. Algunas de estas bacterias están envueltas en una capa mucilaginosa formada por proteínas, lípidos y carbohidratos, que son sustancias cementantes, las cuales incrementan la estabilidad estructural del suelo. ¿Vale? Una otra función muy importante que cumplen estas bacterias. Las bacterias se encuentran en mayor cantidad en los horizontes con mayor contenido de materia orgánica. Es decir, por ejemplo, en el horizonte A. Requieren de aireación y humedad adecuada para desarrollarse adecuadamente. En general toleran variaciones de pH, aunque actúan más eficientemente en pHs cercanos al neutro. Temperaturas adecuadas entre 25 y 35 grados centígrados. Vamos a citar algunos procesos específicos en los que intervienen los organismos del suelo. ¿Vale? Tenemos en la transformación de compuestos nitrogenados. ¿Vale? Los organismos del suelo participan en la mineralización y humidificación que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Muy importante. En la amonificación. La amonificación es la formación de amonio a partir de compuestos orgánicos nitrogenados, gracias a la acción de organismos como son las bacterias, hongos y actinomisatos. ¿Okay? Estos organismos participan en el proceso de la amonificación. La amonificación depende de la naturaleza del material orgánico nitrogenado, el tipo de organismos presentes y las condiciones del suelo. ¿Okay? El proceso de amonificación se acelera encalando los suelos muy ácidos, drenando los suelos muy húmedos, adicionando materiales orgánicos ricos en nitrógeno y de fase descomposición. La amonificación. La amonificación es importante ya que muchas plantas utilizan el amonio como fuente de nitrógeno. ¿Okay? Otra parte puede ser utilizada por los organismos para su metabolismo o ser fijado por la fracción coloidal del suelo. ¿Okay? Una parte del amonio puede perderse también por lixiviación. La amonificación es el primer paso en el proceso de la nitrificación. ¿Okay? La nitrificación es el paso, la transformación de amonio a formas nítricas. Es llevada a cabo por bacterias, como son las bacterias nitrificantes. ¿Vale? Estas bacterias son aeróbicas, es decir, que necesitan oxígeno para vivir. ¿Okay? Las bacterias que participan en la transformación de amonio a nitrito se llaman las bacterias nitrosomas. En cambio, las bacterias que transforman el nitrito a nitrato se llaman bacterias nitrobacter. ¿Okay? En cuanto a la fijación simbiótica de nitrógeno en el suelo, ¿okay? Esta fijación simbiótica se realiza mediante el desarrollo de nódulos formados en las raíces de algunas plantas, como son las leguminosas, mediante el estímulo de bacterias del género Rhizobium.
¿vale? Aunque hay una abundante cantidad de nitrógeno en la atmósfera, estas bacterias del género Rhizobium son capaces de asimilar este nitrógeno atmosférico y estas bacterias Rhizobium proliferan en los nódulos que se forman en las raíces, como son las leguminosas, se multiplican dentro de los nódulos y al cumplir su ciclo de vida dejan el nitrógeno para que la planta lo pueda asimilar. Es una forma muy importante en la naturaleza de aportación de nitrógeno. ¿Vale? También puede haber fijación no simbiótica del nitrógeno. En esto pueden participar algunas bacterias y algas, ¿vale? Que también son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. ¿Vale? Y al cumplir su ciclo dejan este compuesto, este nutriente en el suelo. ¿Vale? Generalmente estamos hablando de bacterias del género Clostridium y del género Azotobacter, que son organismos de vida libre. Las bacterias también participan en la mineralización del azufre, proveniente de residuos orgánicos. El azufre es ligado orgánicamente y es oxidado por organismos para obtener energía. El producto final son los sulfatos. Las bacterias involucradas dentro de este proceso de mineralización de azufre tenemos a los Thiobacillus y al Bacillus thixidens. Otros procesos en los cuales intervienen los microorganismos tenemos la liberación de fósforo. Los organismos transforman el fósforo orgánico a formas inorgánicas. También participan en la oxidación de hierro y manganeso. También participan en la inmovilización de nitrógeno y fósforo temporal, ¿vale? En el cuerpo de estos organismos. Prácticas que alteran el contenido de materia orgánica del suelo. ¿Vale? El manejo es muy importante, puede cambiar drásticamente. ¿Vale? Por ejemplo, al pasar de una situación de campo natural a una situación de laboreo. Si, por ejemplo, el suelo de un bosque se convierte a un campo agrícola, vamos a ver que va a haber una reducción en cuanto a materia orgánica de ese suelo. ¿Vale? Al laborear un suelo se aumenta la superficie específica del mismo para que haya mayor ataque microbiano y aumentan también la aireación y la tasa de mineralización de la materia orgánica. Con el laboreo aumenta también el riesgo de la erosión. Las fracciones son generalmente más ricas en materia orgánica. ¿Vale? El laboreo aumenta el riesgo de que el suelo se erosione. Con la cosecha del producto agropecuario también aumenta la extracción del nitrógeno. Cuando cosechamos el cultivo, el producto, el maíz, el frijol, estamos reduciendo la cantidad de nutrientes en el suelo. Todo esto ocasiona que el contenido de materia orgánica y nitrógeno total del suelo disminuya con los años de agricultura. Esta disminución es más marcada en un sistema de agricultura industrial. Prácticas que puedan ayudar a mantener la materia orgánica del suelo. Cualquier práctica que ayude a incorporar materia orgánica en el suelo, por ejemplo, la rotación de cultivos, retorno de los residuos del suelo, no quemarlos o transportarlos a otros lugares, sino que permitir que estos residuos se descompongan y se vayan acumulando dentro del suelo. ¿Okay? En general, cualquier práctica agroecológica favorece la acumulación de materia orgánica en el suelo. ¿Cuál será la salud de este suelo? Por la coloración podemos decir que es un suelo pobre en materia orgánica. Entonces, muy importante que para tener una buena cosecha, nuestro suelo tenga una alta cantidad de materia orgánica. Y con esto hemos terminado esta presentación. Muchas gracias por su atención.